Es un gusto dar inicio a una nueva edición de Diálogos con Valor, que es el espacio de la Asociación Cristiana de Jóvenes en Radio El Plural. Agradecemos a la audiencia, a la compañía, en este que va a ser nuestro programa 450 y por eso hemos elegido a un invitado de lujo. A veces causa sorpresa, o no tanta, sería la pregunta, las posturas de algunos comunicadores que se refieren al Papa con una soltura fruto de la ignorancia, en muchos casos, y de cierto fanatismo en otros. Los hay sensatos y muchos afortunadamente. Algo similar acontece con políticos, lo que no debería extrañar si consideramos que la vaguedad, la retórica estéril y las contradicciones son en ese ámbito moneda corriente. Claro que en la comarca política hay dirigentes de enorme solvencia, coherencia y clara convicción acerca del bien común. Juzgar al Papa con categorías domésticas y frecuentemente burlescas son síntomas elocuentes de nuestras debilidades como sociedad. Antes de continuar, conviene aclarar que el Papa no necesita defensores y por lo tanto estas reflexiones sencillas, humildes, no tienen otro objetivo que contribuir a la mesura, capacidad que no abunda entre nosotros. La prudencia es una de las virtudes cardinales fundamentales, junto a la justicia, la fortaleza y la templanza. Es también la que escasea y causa un sinnúmero de conflictos y discusiones sin destino. Esa exiguidad nos distrae recurrentemente de lo importante. Francisco hace gala de la prudencia, al igual que la Iglesia como institución expandida en geografías y culturas tan disímiles, tan distintas. Pretender que el pontífice se comporte a gusto y piacere de cada uno de sus compatriotas resulta francamente estrambótico. El mundo está cruzado por guerras y violencia de toda naturaleza, igualmente sembrado de gobernantes que atizan el fuego y que nos acerca peligrosamente al itinerario sin retornos. La voz y el accionar, casi en soledad de Francisco, contornean la barrera ética y moral que impide todavía mayores desatinos. ¿Somos conscientes los argentinos de esa ciclópea empresa? ¿O como nos pasa con otros órdenes y otros temas, el egocentrismo nubla nuestras retinas y no podemos avistar el horizonte y reconocer que el mundo es más que la Argentina? Las elucubraciones sobre lo que hace o no hace el Papa respecto, por ejemplo, de la grave situación en Venezuela son de un patetismo conmovedor. La Iglesia, por prudencia, a la que antes hacíamos referencia, no ventila su diplomacia. Por lo tanto, la verborragia y conclusiones vernáculas no se sustentan más que en subjetividades plagadas de prejuicios. José María Poirier, querido amigo y director de la revista Criterio, decía hace poco en un artículo en el diario La Nación, lo cito, resulta simplista dejar todo en manos de la Iglesia de Venezuela y de la diplomacia vaticana. La sociedad venezolana sigue sufriendo el silencio y la indiferencia de muchos países y organizaciones internacionales. Agregaba, cito de vuelta, ¿fue un error del Papa esta suerte de frustrada intervención? Solo se equivocan los que hacen, los que no operan tienden a equivocarse siempre. Hoy nos honra con su presencia un muy querido amigo, destacado periodista, excelente persona, fundamentalmente. Nos referimos a Ricardo Guasardi, ahora también en Radio Continental, a quien ya le decimos, hola Ricardo, gracias por este tiempo que vas a dedicar a Diálogos con Valor. Al contrario, Norberto, ¿cómo estás? Bien, bárbaro. Gracias por la invitación. Al contrario, para mí, se imagina la audiencia, es un desafío extraordinario tener que entrevistar a un periodista del calibre, del fuste y de la trayectoria de Ricardo, pero lo vamos a intentar de la mejor manera posible. Te hago una pregunta más bien personal, quizás además ayude a otros a reflexionar. ¿Cómo surgió tu vocación periodística? ¿Quién fue tu mentor? ¿Si hubo un mentor o hay una trayectoria familiar? ¿Cómo es esto? Mira, en la escuela secundaria yo me recibí de maestro en la última etapa de los maestros que se recibían con 5 años. Luego vinieron los 2 de profesorado, que creo que ahora son 3 o 4. Entonces dije, no, si yo estudio, me gustaba la docencia en ese momento, o por lo menos me interesaba la docencia, me dije, voy a tener una salida laboral porque voy a ser docente, voy a ser maestro, que luego ejercí 2 años nada más. En otra edición te cuento. Y en la escuela secundaria, el caradurismo natural, no sé, las ganas de animar una fiesta escolar. Ya en la escuela primaria, en alguna oportunidad lo había hecho, actuando, no haciéndolo como conductor. Ya en cuarto año ya era, en la docencia se utilizaba mucho el
el celador alumno. En cuarto, los de cuarto cuidábamos a los de primero. Así es. Y los de quinto cuidábamos a los de tercero, ya un poco más grandes. Entonces en los actos agarraba el micrófono, o sea que ya ahí se perfilaba una vocación. Y ni bien salí, bueno, me puse a estudiar cuáles eran las posibilidades, bueno, descubrí el ISER y así fue como rapidito, ni bien terminé la escuela secundaria, ingresé en locución y pude, a los 2 años, en esa época eran 2 años la locución, ahora son 3 y tiene rango de licenciatura, en esa época eran solamente 2, quiere decir que recibido a los 17, a los 19 ya era locutor nacional. Después me di cuenta que todo podía sonar muy lindo, pero que si no tenía contenido, la cosa era complicada. Entonces estudié los 4 de periodismo y luego, como no tenía muchas cosas que hacer, hice marketing, hice una licenciatura que me sirvió de mucho. Y en esa época, te estoy hablando allá por el año 1975, 76, épocas duras si las hay para los argentinos, estudiar marketing era como, ¿qué es esto? Sí. ¿No es cierto? Y hoy tan en boga en los chicos jóvenes que son licenciados en publicidad o licenciados en marketing. Entonces la locución, el periodismo, el marketing y un poco la impronta que le pone uno hacen de una profesión un todo que me permite actuar en varios frentes. Digamos que la Argentina de hoy con una sola no te alcanza realmente. Pero vos estás ahora los domingos a la mañana a las 11 en Radio Continental, un programa bárbaro que se llama Frecuencia Continental. Frecuencia Continental. Y además seguís en televisión por Metro con ese histórico, íntimo y personal. O sea, actividad no te falta vos, ¿no? Mirá, no. La verdad que no. Hasta el año pasado que yo cumplí 30 años en otra radio, que era Rivadavia, donde me fui por razones que no vienen al caso, realmente los tiempos eran mucho más acotados, porque vos imaginate que si haces una tira, le contamos a los oyentes que es un programa diario, mínimo necesitas media horita para reunirte con tu producción, para saber por dónde pasa la información, porque convengamos que uno va buceando en las distintas emisoras, o a través de las redes, a través de las páginas, o a través del mail, qué es lo que está pasando, pero siempre hay un último momento, claro, siempre. Claro. A veces te toca, a veces le toca el programa de la noche, a veces le toca el programa de la mañana. Entonces, con un programa de 3 horas más media de producción, más media que a la salida siempre algo quedaba para el día siguiente, eran 4 horas en la vida de una persona que lo sentía mi físico, ¿no es cierto? En el caso del domingo, en una radio de tercer lugar como es Continental, el esfuerzo se reduce y el programa sale mucho más rico porque uno va juntando durante la semana las cosas que realmente quiere destacar y en 3 horas de radio la emite con toda la elaboración que se necesita. Con respecto a la tele, fue posterior a la radio, o sea, yo soy un animal de radio, yo nací en la radio, siendo locutor históricamente del automovilismo, después vino la locución en las transmisiones de Muñoz en Rivadavia, después viene la conducción. A veces cuando uno da una charla a los chicos que hacen comunicación preguntan, ¿dónde se recibió de conductor? Y de conductor no te recibís, claro. De conductor te haces. Esto no quiere decir que siendo locutor y periodista la cosa se hace mucho más sencilla. En el caso de la tele se graba 1/2 programas por mes, donde grabo 2, o sea que si son 4 emisiones, grabo 2 de 2, a veces grabo 1 de 4, hasta he grabado 1 de 5, depende de los horarios que te da el estudio de grabación, depende de las posibilidades también del entrevistado. Íntimo y Personal tiene 11 años en forma ininterrumpida. En Rivadavia hice el sillón de Rivadavia durante 30 años, terminé el 30 de diciembre y ahora Frecuencia Continental los domingos al mediodía, donde me da grandes satisfacciones fundamentalmente porque es una radio con gran potencia, una radio que se escucha mucho y fundamentalmente en el interior. Sí. No solamente en el interior de la provincia de Buenos Aires, que es el fuerte, digamos, donde está la mayor cantidad demográfica, sino a nivel país. Sí, y
aventuremos algo. Este año, no sé, pero el año que viene me parece que no vas a volver a la tira diaria. No sé, qué sé yo, no Que sé. sí, La verdad que mira, no, sería un problema, ¿no? Porque estoy tan bien, claro. digamos, encontré mis tiempos de vuelta. Exactamente, sí, Encontré algunos tiempos, por ejemplo, para cuidarme yo. Seguro. Uno no es un niño, la verdad, entonces a cierta altura de la vida necesita hacer alguna actividad física, por ejemplo, o los controles lógicos que hay que hacer, o simplemente ir a tomar un café con un amigo que lo había perdido totalmente porque, por un lado, a veces los tiempos no te dan, y por otro lado te puedo asegurar que el aire, hacer 3 horas de radio, parece que no, pero te agota porque uno son 3 horas que tiene que estar up, como dicen los chicos ahora, bien arriba, ¿no? Sí, sí. Aparte, yo elegí un estilo y no puedo renegar de ese estilo. Yo puedo hacer un programa de radio tranqui, poner buena música, hablarle suave a la gente, pero yo nací de otra manera. Yo nací como conductor del Rapidísimo en su momento, y esa impronta que me daba Rapidísimo, cuando Larrea estuvo enfermo durante un tiempo, eran 2 meses y se transformaron en 9, con una Rina Morán, una Beba Viñola, un Mario Sánchez, un Jorge Porcel, un Víctor Arriague, un Marchetti y Escaliza, o sea que la velocidad bueno, por algo se llamaba Rapidísimo. Seguro. Y después derivó en el sillón de Rivadavia. Entonces yo no sé hacer radio de otra manera, y eso te genera, digamos, como dicen ahora, estrés, ¿no? ¿Se puede hacer una diferencia, Ricardo, entre los periodistas y los generadores de opinión? Digamos que la línea es muy finita. Muy finita, ¿no? Sí hay una diferencia. Sí. O sea, el periodista es sinónimo de informa. Claro. O sea, por ejemplo, Greg Abbott, gobernador de Texas, acaba de pedirle al Parlamento que se libere la posesión de armas. Entonces hasta ahí la noticia. Si soy periodista y tengo ganas de opinar, opino. Qué increíble que en el año 2017 haya todavía estados norteamericanos donde se supone que es el país más desarrollado del mundo, que haya gobernadores que propongan que la liberación de las armas, y se entre a un bar y se pueda entrar con una escopeta, con una navaja o con un revólver. O sea, yo doy la información y hago hago la opinión. ¿Se entiende? Se entiende. El generador de opinión, yo voy a tratar de imitarlo y vos te vas a dar cuenta de la diferencia, ¿no es cierto? La semana pasada, charlando con importadores de telefonía china, nos encontramos que no solamente Japón tiene buena tecnología, también los Estados Unidos. Ahora, China es líder absoluto en telefonía celular. ¿Por qué? Porque China, entonces te estoy generando una opinión favorable puedo hacerlo sobre un producto, puedo hacerlo sobre un político, puedo hacerlo sobre un deportista. ¿Cuántas veces vos estás viendo un partido y decís, el partido que está comentando el generador de opinión es el mismo que estoy viendo yo? Porque para mí Acuña ni la toca en la selección, y sin embargo, a lo mejor en esa generación de opinión, detrás de eso hay un interés económico, personal, porque a lo mejor puede ser amigo, no necesariamente porque quiere que lo venda en Europa en 10 millones de euros. Claro. Decime, ¿la radio se puede decir que es fantasía y la televisión, salvo determinados rubros, es un show en continuado? Y sí, tiene que ser un show en continuado porque ha perdido tanto predicamento la televisión abierta, estás hablando, ¿no es cierto? La televisión abierta ha perdido muchísimos televidentes, valga la redundancia, producto del crecimiento, no solamente del cable, que nos ha traicionado, porque si yo no me equivoco, cuando nació el cable era la opción para ver una película de punta a punta, y hoy tengo 5 o 6 cortes, cuando la verdad que lo que yo compré es otra cosa. Porque si no me quedaba con la televisión abierta, que sabía que había publicidad o había tanda. Sino fundamentalmente por las cadenas de series, digo Netflix, digo On Demand. Yo te puedo asegurar que hay un altísimo porcentaje de televidentes que después de cenar se sienta o pasa un fin de semana devorando series, devorando capítulos de series. Pero me pasa a mí. Claro, a mí me pasa solamente con un rubro. Yo no veo todo. Yo te puedo ver un Game of Thrones, o te puedo ver
Revival o puedo verte Breaking Bad. A mí me gustan mucho más las de época, ¿no? Me gustan mucho más los Borgia, me gustan más los Tudor, me gustan más las tierras altas de Escocia, pero digo, la gente se lo devora. Y si vos estás viendo Netflix o On Demand, no estás viendo televisión abierta, no estás viendo Showmatch. Bueno, al día siguiente, todos los días, mejor dicho, ponete a revisar los ratings y te vas a dar cuenta que hasta hace 2-3 años Tinelli tenía 27 puntos, 28 puntos y hoy si hace 14 es una alegría. ¿Se entiende? La Nata, que es un programa muy visto, fundamentalmente por los que tenemos formación periodística, mete 14 puntos y celebran. O sea, ahí te está dando la pauta de lo que ha perdido la televisión abierta a manos de la televisión por cable en un inicio y de las cadenas de series en segundo término, ¿no? Recordamos a la audiencia que estamos dialogando con Ricardo Guasardi. Determinados periodistas, muchos de ellos referentes, ¿no?, en los medios, han tenido y tienen juicios sobre el Santo Padre que realmente son demostrativos o de fanatismo en exceso o un enorme analfabetismo en términos de los temas de los que hablan. ¿Vos cómo lo ves? Yo he escuchado cada cosa, como que el Padre es populista, que el Santo Padre es peronista, que el Santo Padre tal cosa y tal otra, sin darse cuenta de la enorme responsabilidad de esta persona. Y el enorme honor. Honor, además. Que tenemos los argentinos. Claro, mira, en primer lugar, muchos han visto la película de Rodrigo de la Serna donde habla de la juventud de Jorge Bergoglio. Donde, evidentemente, quien la dirigió, evidentemente la guionó en función de al menos una mínima historia de lo que era la realidad de Bergoglio joven, un peronista defensor de muchos principios y derechos de los trabajadores. ¿Está mal eso? No. Si analizás la doctrina social de la Iglesia, está perfecto. Entonces, me suena como que desde ahí se lo asocia a esa realidad. No hay muchos jesuitas obispos y tampoco hay muchos jesuitas papas. El jesuita tiene una formación, yo diría, sumamente importante en montones de cosas, en lo que es la educación, en lo que es qué sé yo, el desarrollo del ser humano, etcétera, etcétera. Yo no sé, aquel 13 de, creo que fue un 13 de marzo, ¿digo bien? Sí, claro. Del 2000, creo que es 14, 13. Del 2013, yo sentí una, ¿vos sabés que estaba al aire? Ah, estabas al aire. Me tocó a mí a las 4 de la tarde, sí. Claro. Sí, y estábamos todos enganchadísimos con las distintas pantallas, porque dentro de los estudios de radio quiero contarle a la gente que también hay LEDs, ¿no es cierto? O LCDs. Y aparece Monseñor Turán, la verdad que pobrecito, estaba enfermito, no se le entendía lo que decía, lo decía medio en latín, ¿te acordás, no? Sí, perfectamente. Y la verdad que para mí tener esa bendición de poder estar al aire, pero la verdad que fue muy fuerte, porque realmente uno tiene que salir de esas como por ejemplo, los que habrán tenido la responsabilidad del 11S, por ejemplo, en Nueva York, ¿no es cierto? Yo lo conocí como auxiliar de Buenos Aires. Vos sabés que Buenos Aires, el arzobispado de Buenos Aires tiene 4 decanatos, uno de ellos es Flores. Bueno, por algo hay algún paseo allí en la zona de Flores donde se lo recuerda a Jorge Bergoglio, ¿no es cierto? Lo conocí así y mis hijos iban a un colegio católico donde él venía 1 o 2 veces por año, como vienen todos los obispos, en este caso auxiliar, ¿no es cierto? Siempre me pareció una persona absolutamente humilde y absolutamente prudente en sus decisiones, ¿no? Ahora, yo te escuchaba recién en la apertura, vos estabas hablando de lo que pasó en Venezuela, ¿no es cierto? Simplemente me gustaría agregar que quien fue embajador de su santidad, lo que nosotros sabemos, nuncio, fue Monseñor Parolín. Claro. O sea que perfectamente Bergoglio, no solamente como latinoamericano, que conoce perfectamente la realidad latinoamericana, sino que además tenía la información de quien hoy es uno de los hombres más cercanos a él. El secretario de Estado. Es el secretario de Estado, es el canciller, para que la gente entienda, ¿no es cierto? Sí. A mí me suena como que lo debe haber afectado desde lo emocional al Papa, como lo deben afectar otras cosas, como por ejemplo la guerra fratricida en Siria, por ejemplo.
pero también decías vos que son tantas las responsabilidades de un papa que me parece que es pecar de chiquitaje criticarlo porque viene o porque no viene a la Argentina. ¿A vos te hubiera gustado? Sí, a mí me hubiera gustado. Ahora, es razonable que en una Argentina como la que estamos viviendo, porque la grieta existe, llámale grieta, brecha, odios entre familiares, entre gente amiga, no sé, a mí me suena como que lo más impectore, como se dice, no debe querer ahondar en esas cosas que nos pasan a los argentinos, ¿no? Más allá de si recibe de una manera con una sonrisa a uno o si no lo recibe al otro, yo creo que en alguna oportunidad un obispo me enseñó que la iglesia tiene que recibir a todos y con los brazos abiertos, ¿no es cierto? Absolutamente, absolutamente. Justos y pecadores, de los dos. Y viste, yo me he preguntado más de una vez, y se lo he preguntado a varios, si en lugar de indagar sobre aspectos periféricos de su santidad, no deberían esos mismos periodistas u opinadores que hablan con tanta liviandad, levedad, si no deberían profundizar, por ejemplo, el análisis de la encíclica Laudatio Si, la que dudo muchos la hayan leído y dudo mucho más que otros tantos la hayan entendido. Y siendo que esa es prácticamente una especie de manual que tiene que ver con la ecología, pero no solamente la ecología de la naturaleza, sino la ecología humana, ¿no? Entonces, digo, ¿no sería más importante dedicarle tiempo a eso, que de alguna manera serviría para la formación de la ciudadanía, que estar hablando de estas cosas medias? Mira, a veces, yo te lo digo como católico, ¿no? A veces cometemos esto... desde el punto de vista de una autocrítica sana, ¿no? A veces nos cuesta comunicar a los católicos, a la iglesia le cuesta comunicar. Sí. Yo personalmente, bueno, alguna vez me lo han dicho, y qué bueno que en un medio de un alcance nacional alguien convencido de lo que son los principios morales, de lo que es mi religión, respetuoso de otras, claro, por supuesto, es muy importante porque... Vos observás, ¿no? A veces la televisión pública, que está abierta a todas las profesiones religiosas, le da un espacio a la Iglesia Católica a las 8 de la mañana de tal día, ¿no? Cuando a veces creo que el Islam o el judaísmo o tantas otras religiones tendrían que tener horarios de otras características, porque se hacen muchísimas cosas por el bien del otro. Cáritas, sí, claro, en nuestro caso, Cáritas, pero hay otras instituciones que dependen de las iglesias que hacen un montón de tareas y no se sabe, no se conoce, no llega nunca. No llega nunca. Y no hay un gran compromiso de los medios para difundir esas obras de bien, ¿no es cierto? Pues ¿sabes por qué también? Esto tiene que ver con el tema también de la enseñanza religiosa en las escuelas. Viste que se armó todo este lío con el planteo que hizo Salta de incorporar en las escuelas primarias la religión. Y nosotros, yo espero que salga pronto un artículo que escribimos para La Nación sobre la diferencia que tiene el diario La Nación, la diferencia que hay entre la enseñanza religiosa y el estudio de las religiones desde la óptica histórica y cultural. Esta última parte no tiene nada que ver con la enseñanza religiosa, pero si se hiciera como se debe, se rompería un montón de mitos, de estereotipos, de prejuicios. Vos preguntale a cualquier chico de cualquier escuela que te diga 2 o 3 cosas fundamentales del Islam, por ejemplo, y están totalmente fuera de foco. Y la gente dice, el Islam, sí, el terrorismo, el Islam, la violencia. Claro, y eso no es el Islam. Al contrario, claro, es exactamente lo contrario. Claro. Pero preguntarle a los... Distinto es el fanatismo o el fundamentalismo, son cosas distintas. Exactamente. Que obvio. Eso está en el Islam, lo tenés en el judaísmo, lo tenés en el cristianismo. Bueno, nosotros los cristianos tenemos las cruzadas, ¿no? ¿Cómo no nos vamos a olvidar? Obvio. Así que en todos lados hay gente que... Pobre Jesús, ¿no? En nombre de él se han hecho cosas no muy... Extraordinario, ¿no? No, pero lo que yo a ver si te entiendo lo que vos querés decir. O sea, ¿cuál sería el problema como programática de una escuela, sea laica, sea pública, hablar de valores? Mira,
Yo te sigo bastante cuando vos hablas de valores. En más de una oportunidad he estado en la asociación haciendo la presentación de los valores, y a mí me encanta hablar de valores que son comunes a todas las religiones, que son comunes a todas las actividades. Yo te hago una pregunta: salvo el anarquismo o qué sé yo, el fundamentalismo del el Estado Islámico, si vos decís solidaridad, ¿están todos de acuerdo? Absolutamente. Generosidad, estamos todos de acuerdo. Totalmente. Principios, estamos todos de acuerdo. Respeto, estamos todos de acuerdo. ¿Y por qué no los aplicamos? ¿O por qué no le damos difusión a esos valores que son básicos para que una sociedad crezca sanamente? Claro. Por eso yo no quiero transmitir un mensaje pesimista, pero si uno mira el mundo, ¿no? Yo soy un amante de lo que es, de curioso nada más, porque no soy un especialista y ni mucho menos. Soy un amante de lo que es la investigación de la política internacional. No me apasiona realmente la política internacional. Desde saber, qué sé yo, cuántos senadores y diputados tiene Macron, el nuevo presidente de Francia, hasta conocer un poquito más a este líder norcoreano que amenaza al mundo sin darse cuenta que del otro lado no hay un nene de pecho, ¿no? Porque si se ofende Trump, a mí me suena como que perdemos todos. No es que gana Corea o gana Estados Unidos, pierde la humanidad. Claro, es exactamente y así eso como es. Trasladado además a nuestra Argentina. El otro día me preguntaba en el programa si la violencia llegó para quedarse, ¿no? Porque antes eran actos espasmódicos, eran atisbos de violencia. Ahora se van sucediendo con mayor continuidad y uno sabe cuándo comienzan estas cosas, pero no sabe cómo terminan. Y los que tenemos más de 50, yo, muchos de los oyentes que nos están escuchando, saben lo que pasa cuando una cosa empieza y no se sabe cómo termina, ¿no? Totalmente. Viste que hace algún... Perdóname, pero no quiero hablar de un mensaje pesimista, no, pero bueno, realista. Creo que es importante para que tomemos conciencia de cómo prevenirlo, ¿no? Absolutamente, realista. Viste que hace pocas semanas emitimos una declaración que habla precisamente sobre esto que vos mencionás, que es la serenidad y la prudencia, y lo compartí contigo, vos me hiciste llegar tu opinión favorable. El tener mucho cuidado con esto de que las diferencias no nos lleven a un guerrerismo que después es difícil volver para atrás. Y vos y yo tenemos años como para saber cómo empezó esto, ¿eh? ¿Te acordás? Claro, Dijiste 75, 76. Después el supuesto orden se distorsiona. Se distorsiona y se convierte no en orden, sino que se convierte en autoritarismo, ¿no? Claro, hay que tener claro. mucha onda. ¿Cómo ves los políticos? La política, nosotros siempre decimos, seguramente vos coincidís, la política es fundamental en una democracia, hacia el bien común hay que apoyarla. A los principales denostadores a veces de la política son los políticos, ¿no? Con sus actitudes o con sus reacciones. Mirá, lo primero que creo que veo con mucha preocupación la destrucción, diría casi definitiva, de la Unión Cívica Radical, un partido histórico creado por Alem, que ha dado muchísimas satisfacciones a la política nacional. Alfonsín, por ejemplo, se me viene a la cabeza. El otro gran partido, o importante partido, es el peronismo. Y el peronismo me parece que está desordenado y, digamos, con serios problemas de reordenarse. Está muy dividido, con muchos canales, no importa nombres. No importa. Y me suena como que no encuentro esa grandeza necesaria para poder ordenar. O sea, la política sin los partidos políticos a mí me parece que no existe. Esta es mi opinión. Ahora, los partidos políticos se han distorsionado de tal manera y los políticos se han distorsionado de tal manera que no preguntan no preguntan qué querés que haga yo por la Argentina, sino qué va a hacer la Argentina por mí. Y me parece que es un hecho de entrega, ¿no? Si no, quédate en tu casa. Sí. Ahora, si vas a salir a hacer política, querés ser concejal para afanar, bueno, ya ahí es un tema tuyo. Será la justicia real y la justicia divina la que te encamine. Me parece que sin radicalismo, con un peronismo muy conflictivo, aparecen nuevas expresiones como es Cambiemos, por ejemplo, en este momento, donde
la gente, te das cuenta que la gente necesita creer. Sí, claro. Todos necesitamos creer. Por supuesto. Y me suena como que en este momento, no hablo del presidente ni de la gobernadora, me suena como que puede ser una opción de por lo menos confiar o creer en que se pueden mejorar las cosas. Bueno, ahí lo dice el nombre del partido, ¿no es cierto? Cambiemos para mejor. Sí, ojalá. Esta es un poco la idea, ¿no es cierto? Ricardo, ha sido un gusto enorme tenerte. Tendríamos para hacer... ¿Fue muy largo? No, para vos tendríamos para hacer, creo que un programa en volvemos otro día. Gracias por habernos acompañado y mucha suerte. Y viste que no hemos hablado de un tema que nos divide, que es Vélez Sarsfield que es el deporte, que es el fútbol. Al contrario, gracias a vos por esta oportunidad de contactarme con la audiencia de Plural y de, déjame ver, Diálogos con Valor. Me gusta el nombre, ¿eh? Diálogos con Valor. Gracias, Norberto. Un abrazo. Ha sido un placer. Ha sido Ricardo Guasarte, nuestro invitado de hoy. Como decimos siempre, Argentina anda y camina con esperanza activa. Hasta nuestro próximo encuentro por los 103.